Muy buen día. En el episodio anterior hablamos sobre el deseo mimético y en este episodio observaremos sobre una solución al conflicto, es decir, al conflicto donde todos nos estemos imitando, en donde haya una controversia por el hecho de todos desear las mismas cosas. Este episodio estará enfocado al concepto del chivo expiatorio. Y en un sentido, René Girard nos menciona que los seres humanos nos estamos influenciando los unos a los otros. Y vaya que es así, ¿no? De hecho, el término actual de influencer, ¿no? Es eso, ¿no? Digamos, es una persona a quien se imita o a quien escuchamos su opinión y que ejerce influencia sobre cierta generación, sobre cierto sector, sobre cierto grupo, que generalmente tiene un objeto de deseo. Es decir, un influencer de automóviles, ¿no? Digamos, no vamos a hacer ahorita campaña de alguien, pero supongamos que tenemos un influencer de automóviles. Él lo que estaría haciendo es influenciar sobre el sector que quiere comprar un auto, ¿no? Entonces, todos tienen el mismo deseo, que sería comprar un auto, o al menos en un cierto sector de la población que suele ser muy grande. Lo que este influencer estaría haciendo es, valga la redundancia del verbo, influenciar para que ellos decidan, digamos, sobre el mismo objeto. Es decir, todos quieran el mismo coche. Y cuando están juntos, suelen o tienden a desear los mismos objetos. Es por ello que, digamos, pasa un automóvil de lujo y, bueno, voltea la mirada, pero voltea la mirada porque realmente conozcamos el automóvil, sepamos sobre la historia de la marca, el diseño en su máximo esplendor. Vaya, eso será un grupo muy, muy limitado. Tendemos a voltear porque deseamos los mismos objetos, ¿no? Nos fantaseamos encima de ese descapotable, bueno, supongamos, ¿no? Encima de ese descapotable, yendo por la carretera, la libertad, o encima de esa motocicleta que ronronea como si fuera caballo galopando, etérea, ecléctica, ¿no? Suenan bien bonitas luego esas motos. Pero tendemos a desear los mismos objetos, y esto no es porque estos objetos sean escasos, ¿no? Baste ir a digamos, a una distribuidora de automóviles o de motocicletas y podemos ver que para nada son escasos. De hecho, bueno, a menos de que venga una pandemia, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Pon tú, pero hasta hace un poco tiempo no eran tan escasos. Es decir, los deseamos porque imitamos, y es la imitación la que gobierna el deseo. Lo que está gobernando qué es lo que nosotros queremos, deseamos, anhelamos, pues no es otra cosa que la imitación. Y pues lo que intentamos es crear un ser de nosotros mismos que se basa esencialmente en el deseo de nuestro prójimo. Es decir, yo voy a estar imitando y voy a crear un ser de mí mismo imitando el deseo del prójimo. Y entonces yo me siento único porque no deseo ese automóvil, esa motocicleta que galopa, que cabalga, ¿no? Pero tarde que temprano pues estoy imitando a lo mejor a un héroe que tengo de la infancia, ¿no? Supongamos al mismísimo René Girard. Y entonces ahí me encuentro intentando imitar su forma, su forma de dar clases, su forma de escribir. De hecho, los grandes artículos que se publican en los mejores journals, ¿no? De filosofía, de ciencia, etcétera, suelen estar basados en imitar a grandes científicos, a grandes literatos, a grandes filósofos. Ahora, no es del todo, imitación no significa copia, pero sí se tiende a imitar. Y es ese patrón que se está imitando lo que a veces más que el contenido está determinando que un journal, digamos, acepte o rechace un determinado artículo, o que se ha publicado un artículo o no. Por tanto, si nosotros lo vemos de cierta manera, la crisis mimética o la crisis de imitación es cuando la violencia cada vez va más a la alza. Si cada vez hay menos puestos, supongamos, de dar clases, supongamos, de filosofía, ¿qué es lo que va a pasar? Pues gran parte de los alumnos van a estar imitando a aquellos maestros o docentes o filósofos famosos en su forma de escribir, de dar clases, y por tanto, conforme más los estén imitando, más van a ser y pues más van a estar compitiendo por los mismos puestos que esos maestros docentes que están imitando, lo cual no va a generar otra cosa sino que la violencia aumente, ¿no? Naturalmente. La violencia va a aumentar en el hecho de que entonces
Y basta ver un salón de clases, ¿no? De alumnos de filosofía, o seguramente pasa en la ingeniería, y seguramente con alumnos de derecho. Pero basta ver un salón de clases en donde se tiende a decir, ah, qué malo es, y empiezan a excluir a aquellos que son malos. ¿Por qué? Porque según ellos no está logrando digamos, la imitación. ¿Qué es lo que quieren? Excluir a alguien para tener a alguien menos con quien competir. Y consideran su verdadera competencia, según ellos, a quienes consideran mejores, pero son a los que más odian, ¿no? Son a los que más miedo les tienen. Y contra ellos es contra quienes van a estar ejerciendo la verdadera violencia. Ahora, no solamente los modelos a seguir, los roles, la forma de hablar, la forma de vestimenta, el deseo de qué carro comprar, de qué casa, dónde vivir, dónde estudiar, no solamente eso se imita. También la culpa y el resentimiento son deseos que pueden ser copiados. Por tanto, podemos tener un cúmulo de personas con resentimiento y que aparte están imitando ese resentimiento. Y que lo van a imitar y por tanto inclusive van a estar excluyéndose el uno al otro de ver quién es quien tiene más resentimiento, a lo mejor contra cierto sector, contra cierta institución, puede ser la iglesia, puede ser una universidad, puede ser contra otro sector de la sociedad. Y se van a atacar inclusive internamente dentro de ese grupo que pueda ser denominado de resentidos. Digamos, no peyorativamente. En todos los sectores va a haber cierto resentimiento y cierta culpa. ¿Por qué? Cierto resentimiento contra aquella persona que esté más cerca del modelo y cierta culpa de uno mismo por no estar cumpliendo con el modelo que se anhela. Es decir, un alumno de derecho que quiere ser, digamos, como un gran abogado, ese modelo de abogacía, ¿no? Como el personaje principal de alguna serie de televisión y ve que una gran parte de sus compañeros lo está logrando. Primero el resentimiento contra ellos, ¿no? Porque él no es como ellos que sí se están acercando. Y luego la culpa de estarse achacando a sí mismo o estarse culpando por no lograrlo. Y entonces, ¿qué va a pasar con otros que no lo estén logrando? Pues se van a juntar y van a hacer un grupo de resentimiento y culpa por aquellos deseos que pueden ser imitados y que no se está logrando, pero a la vez se van a estar imitando esa culpa y ese resentimiento. Lo único que va a generar esto es aumentar violencia y va a romper la cohesión del grupo. Del grupo entre quienes se están acercando al modelo que se desea imitar y contra aquellos que no lo están logrando, pero inclusive dentro de esos subgrupos va a haber que aquellos que sean los verdaderos atacantes con el resentimiento y que tengan la voz de la palabra contra aquellos que se están acercando al modelo y por tanto se va a buscar imitar a quien sea la voz de esa culpa y ese resentimiento. Pero a la vez también en ese sector que sí se está acercando va a haber culpa y resentimiento por quienes no se estén acercando tanto. Es decir, lo que no se deja de hacer es imitar y a su vez excluir y a su vez aumentar la violencia y romper la cohesión del grupo. Es la imitación lo que genera la violencia, es la imitación lo que rompe la cohesión del grupo. Por tanto, es natural que con el tiempo la cohesión del grupo se vaya fragmentando. La amenaza siempre latente es de que surja la venganza y la represalia. Es decir, surge la venganza entre aquella persona, supongamos entre un grupo de personas que se están acercando al modelo que se desea imitar, pero alguien gana un puesto de trabajo. Entonces alguien dice, yo quería ese puesto de trabajo y entonces le pone muchas trabas y a lo mejor la venganza es algo totalmente absurdo, ¿no? Le guarda la engrapadora ahí bien godín y no encuentra la engrapadora y siempre entrega sus documentos sin engrapar y entonces le llaman la atención y bueno, ahí está la venganza. Luego se da cuenta que aquella persona que quería su puesto de trabajo es quien le está escondiendo la engrapadora y que va a surgir una represalia. De esa represalia, pues va a decir, tú me escondiste la engrapadora, entonces yo te voy a dejar trabajo, pues como yo obtuve el puesto de trabajo, te voy a dejar trabajo para que salgas 2 a 3 horas después. Viene la represalia. Y entonces, ¿qué va a hacer esa persona que sufre la represalia? Buscar de nueva cuenta una venganza. Es decir, se sigue imitando los ciclos de violencia y parece ser un círculo que lo único para lo que está destinado es para aumentar y aumentar, como una bola de nieve que va cayendo y va aumentando la acumulación de la violencia. Por tanto, lo que nos debe de importar es cómo se resuelve el problema en el grupo. Porque vean que este problema surge tan pronto como alguien ve solo por sí mismo.
Y eso lo podemos observar día con día. Si estamos formados en, digamos, en Insurgentes, en la Ciudad de México, y estamos al lado del carril del Metrobús, supongamos, hipotéticamente, y vemos que de plano no avanza nada. No avanza nada, los carros están ahí, ves al colega conductor de al lado, ¿no? Bostezando, ¿y qué es lo que uno hace? Bosteza naturalmente también. ¿Por qué? Porque vamos a imitar ese deseo de bostezo, no, soy un godín y que quiero llegar a mi casa, soy el más importante y por tanto bostezo, porque no merecería estar, como yo, don señor Godín, merecería estar en este tráfico, ¿no? Y de repente vemos que nunca falta, ¿no? Nunca falta un salvaje que decide irse por el carril del Metrobús, ¿no? Y se va por el carril del Metrobús y vemos que avanza un buen, ¿no? Y nos da coraje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema empezó porque alguien dejó de imitar a los demás en un círculo virtuoso de esperar al semáforo, de esperar el tráfico y esperar su turno, y empezó a ver solo por sí mismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese deseo de llegar antes se va a imitar. ¿Y qué es lo que van a hacer los demás? Imitar ese deseo, meterse al carril del Metrobús y darle para intentar llegar más temprano. Tarde que temprano, conforme más se imite ese deseo, va a hacer que la vialidad colapse aún más. Y por tanto, nadie va a avanzar. La mímesis surge y se difunde. Es decir, el deseo de imitación va a surgir y se va a difundir. ¿Cuándo surge? Cuando alguien empieza a ver solo por sí mismo. En el ejemplo del episodio anterior de alguien que empezaba a pescar más de los pescados que requería y no solo más, sino que empezaba a hacer que escasearan para los demás, y alguien empieza a hacer lo mismo y se sigue imitando hasta que no hay pescados en ese lago, ¿no? Es decir, basta con que alguien empiece a ver por sí mismo para que surja y se difunda ese deseo de imitación. El resultado no es otra cosa que estar echando culpas mutuas. Es que es por culpa de ese salvaje que se metió al carril del Metrobús. Bueno, salvaje, pero tú también. No, tú lo hiciste, yo lo hice, todos lo hicimos. Es que la culpa de que no se termine la pandemia es por aquellos que no se guardaron. Nadie se guardó. Bueno, no, vaya. Hay que reconocer que hubo quien virtuosamente sí, ¿no? Pero la gran mayoría de la población no lo hizo. ¿Y qué solemos hacer? Pues culpas mutuas ante la crisis, ante una pandemia, ante una plaga, ante una catástrofe. Es culpa de tal, no es tu culpa. Es que si el día de mañana muere alguien, tú eres responsable por estar de fiesta y no sé qué. Vaya, sí, pero si lo vemos de alguna manera, todos somos responsables, porque tarde que temprano, todos en algún momento, o en su gran mayoría, rompimos con esa situación de estarse resguardando. El resultado de la imitación es básicamente todo el mundo echándose las culpas. De nuevo, ¿no? Uno se dedica a eso de la docencia y pues puede poner ejemplos de un salón de clases. Resulta que todos se pusieron de acuerdo para agitar el refresco, ¿no? Un refresco de Coca-Cola. Esto es hipotético, ¿no? No es que haya pasado cuando alguna persona estuvo en una preparatoria de puros varones, ¿no? Y que se lo hayamos hecho hipotéticamente a ningún maestro. Eso nunca pasó. Pero supongamos un ejemplo en donde hayamos agitado, ¿no? Una Coca-Cola, ¿no? De 2 litros. Y traído unos vasitos y llega un docente y le decimos, profe, ya lo habíamos planeado, ¿no? Entre toda la bola de salvajes del salón. Y no gusta una coquita y demás, y el docente, después de desquitar su labor, bien cansado, dice, claro que sí, muchachos, pues sírvelas y repártalas, profe, sí, claro que sí. Y lo abre y pum, le truena, ¿no? Y queda bañadísimo de Coca-Cola. Qué cosa más salvaje. Ahora, llega, ¿no? En aquel entonces, supongamos hipotéticamente, un director, ¿no? Y dice, a ver, bebés, ¿quién fue? ¿No? Supongamos una voz de ese estilo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Una de dos. O estoicamente todo el salón, que rara vez pasa, resiste el castigo y nadie delata a nadie, y aún así sería porque se estarían imitando que pues nadie está rajando y nadie está viendo por sí mismo. Pero basta con que una persona vea por sí misma, yo quiero salir temprano, yo quiero ir a ver a la novia, yo no quiero venir el sábado a hacer una guardia, quedarme aquí encerrado, y diga, pues, trajo la Coca-Cola tal persona. Yo vi que tal persona trajo los vasos.
y que su amigo fue el que estuvo organizando, ¿no? Es decir, el resultado ahí empieza a ser un poco difuso, porque primero se están culpando entre todos, pero tarde que temprano van a buscar encontrar a quién culpar. Porque aunque todos hayamos sido responsables, todos estuvimos de acuerdo en que se quitara la Coca-Cola, nadie le dijo al profe, no, profe, resista, no, nadie se lo dijo, todos estábamos ahí con una visión, una la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Con una sonrisota de por medio de ver cómo se bañaba en refresco el pobre docente. Y de ahora resulta que vamos a encontrar a quién culpar. Vamos a encontrar a alguien que tome la responsabilidad. Esa figura es la del chivo expiatorio. Es a quien culpamos, es a quien hacemos responsable de toda esta crisis cuando todos somos responsables. Es a quien hacemos responsables de la pandemia cuando todos somos responsables. Entiendo, en mayor medida, en menor medida, en mayor grado, dependiendo del puesto para atacar ese problema, puede haber mayor grado de responsabilidad. Pero de que todos somos responsables, todos lo somos. En el caso del lago, pues obviamente se va a buscar culpar a una persona a la persona que empezó a pescar de más, aunque todos hayan pescado inclusive luego más, pero ella es la que empezó, ¿no? Esa persona. Esa figura es la del chivo expiatorio. Por tanto, el caos, al surgir de todos estarnos imitando y desear lo mismo, y entonces cada vez al estar imitando más surge la violencia, se debe resolver de alguna manera, porque si no se resuelve, nunca se va a restaurar el orden en el grupo. Y entonces ese orden en el grupo vas a tener un salón de clases en donde todos se van a estar peleando, en donde nadie va a querer hacer las tareas con nadie, en donde el maestro hagan grupos para hacer tal actividad y nadie va a quererlo, no van a entregar la tarea, va a ser el típico salón donde no lo podemos hacer en individual y pues no, vas a tener que echarte un trabajo salvaje con alguien que no te cae bien y ni modo, ¿no? Pero mientras no se resuelve la crisis mimética, no hay orden en el grupo. Por tanto, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que mejor puede hacer un docente cuando un grupo no está funcionando? Ver en dónde está la crisis mimética, qué es lo que están imitando, qué es lo que anhelan. Y en todo caso, pues, digamos, buscar que encuentren un chivo expiatorio. Ahora, de preferencia que el chivo expiatorio no sea un compañero, ¿no? De preferencia que sea algo simbólico. Ahorita hablamos al respecto. El grupo tiene que encontrar un chivo expiatorio para que asuma la responsabilidad. Ahora, no es que el chivo expiatorio va a decir, aquí estoy, no, yo me hago responsable. No, a veces es hasta inconsciente, ¿no? Al que sabemos que no va a hacer nada, que no va a meter las manos inconscientemente, es al que se suele elegir. Al que pues va nada más decir, no fui yo, no, y de repente, no, pum, ya, ¿no? Se tiene un chivo expiatorio. Este chivo expiatorio hay de dos. Debe ser expulsado o asesinado, ¿no? Y entonces de repente esta bola de salvajes que se puso de acuerdo para agitar el refresco, ¿no? Hacen unos diagramas de Venn, ¿no? En el pizarrón, ahí ponen Salón 34, ¿no? Adentro de un círculo. Y ponen un puntito afuera en el pizarrón del Salón 34. Y le ponen una flechita que dice el casco, ¿no? Es decir, estaban haciendo al casco, este es hipotético, ¿no? Al casco lo estaban haciendo chivo expiatorio. Lo estaban expulsando del grupo, aunque todos eran responsables. Es más, el casco ni siquiera trajo el refresco, se rió como todos, es más, hasta fue el que más se rió, ¿no? Responsable es, pero todos los demás también lo son, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con la figura de Sócrates. En este caso no fue expulsado, se le dio la opción, pero no, él fue asesinado, se le hizo beber la cicuta. ¿De qué? ¿De que era el único que estaba poniendo en duda a los dioses de la época? Me canso. O sea, si eso hubiera sido, no hubiera pasado nada. Es peligroso porque la gran mayoría ya empezaba a tener esas dudas. Y entonces, como los cuestionaba, la duda se incrementaba. A lo mejor en un grado mayor de responsabilidad. Pero de que no era el único, me canso de que no era el único, ¿no? También, por ejemplo, en Sófocles tenemos a Edipo Rey. Edipo, pues, es esta figura de un personaje que trabaja mucho, que desea crecer por su propio esfuerzo y que además llega a una ciudad, resuelve un acertijo, entra a la ciudad como uno de los hombres más inteligentes y curiosamente se pelea con alguien porque no lo deja pasar, así típico pleito de machirules, ¿no?
No, no pasa mi carro, si yo no voy a mover mi carro, muévelo tú, yo tampoco, ¿no? Y como quieras, ya están haciendo tráfico, gritándose de todo, pero al final del día terminó matándose con la otra persona que no lo dejaba pasar. Para no hacer, esto es, digamos, short story, ¿no? Para no hacer el cuento largo, termina matando a esa persona, que después vamos a ver que era su papá, termina casándose con la reina, que era la esposa de esa persona que mató y que pues, era su mamá, ¿no? Y termina gobernando. Al final del día hay una pandemia en Tebas y la pandemia no se resuelve. Pero como la pandemia no se resuelve y todos son responsables porque nadie está guardando la sana distancia, todo el mundo está saliendo porque hay que comer, hay que trabajar, hay que hacer mil cosas, se busca un responsable. Y el responsable pues obviamente va a ser Edipo. ¿Por qué? Porque Edipo va a ser el chivo expiatorio que va a ejemplificar todos los males de la sociedad. Aquel que mató a su padre, aquel que se casó con su madre, el incesto, el patricidio, y además el regicidio, aquel que mató al rey. Es decir, todos los males de la sociedad, a lo mejor inconscientemente, involuntariamente, pero se le ubican a él porque además los hizo, y entonces se le sacan los ojos y se lo expulsa de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el chivo expiatorio y después de eso, la pandemia se resuelve. Ahora, quizás se resuelve simbólicamente. O sea, dudo mucho que la gente se haya dejado de morir. Pero a lo mejor este estrés de estarse culpando, atacando los unos a los otros, es muy probable que sí se haya resuelto. Ejemplos literarios sobran, ¿no? De entrada, en El extranjero de Albert Camus, ¿no? Digamos, una persona muy culta diría Albert Camus, pero mi corto aprendizaje de idiomas pues, ignora el lenguaje francés o la lengua, ¿no? Franchute. Entonces, para Albert Camus en El extranjero, encontramos a un personaje, el personaje principal, que lo que realiza es él pues está, digamos, es indiferente a casi todo, ¿no? Que si cortó con su novia es indiferente, que si no ve a sus padres es indiferente, que si su trabajo o lo que sea es indiferente, si asciende o no, le da igual, ¿no? Es de esas personas, digamos, planas, ¿no? No tiene ninguna motivación, ningún deseo por casi nada, ¿no? Y entonces están en la playa y está con sus amigos en la playa y vienen unos asaltantes y digamos, los amenazan con pistolas y tal y casualmente le logra quitar a uno de ellos y termina matando, ¿no? A uno de los asaltantes. Y a pesar de todo, de los testigos, de la evidencia de que había sido en defensa propia, se le termina condenando a muerte. Y se le termina condenando a muerte no porque haya asesinado en defensa propia al delincuente, sino porque representa todos los males de la sociedad, que es la indiferencia ante los padres, la indiferencia ante que cortó con su novia y no sintió nada, la indiferencia ante el trabajo, ante los amigos. Es decir, es el chivo expiatorio por excelencia. El Quijote también es un chivo expiatorio por excelencia, ¿no? El Quijote es aquel personaje que busca enmendar la injusticia, salía a cabalgar para buscar hacer el bien, no hacer el mal, ayudar a los tuertos, a los desfallidos, ¿no? Y se le hace responsable de todo. Tan es así que en una de las escenas más famosas está ¿qué es? Digamos, un jefe o digamos un líder, ¿no? De campo o digamos, y con su esclavo, ¿no? O su trabajador, y le está dando de latigazos. Llega el Quijote, lo interrumpe, le dice que no, porque si no se las tendrá que ver con él. Y le dice, no, no, claro que sí, porque yo reconozco a su eminencia y demás, ¿no? Y entonces se va el Quijote y digamos a quien estaban dando latigazos, al trabajador, dice, muy bien, que no sé qué, y lo vuelve a amarrar y luego le da más duro, ¿no? Y terminan haciendo responsable de ello tanto quien lo está azotando como quien está recibiendo los azotes. Es decir, ya no es responsable la persona viciosa, con todo ese coraje, con todo ese resentimiento que estaba golpeando al trabajador, sino es el Quijote porque pues, es el chivo expiatorio, ¿no? Ahora, la figura del chivo expiatorio va a terminar siendo un ritual. Es decir, va a terminar siendo un ritual para dar sentido a la violencia, aunque de suyo, pues digamos, la violencia parece no tener sentido, pero lo que va a buscar es
contar una historia. Va a volver este evento una situación mítica, ¿no? Entonces va a volver este evento una situación mítica en donde, bueno, pues es ¿cómo se llama? Es Edipo Rey, ¿no? Que mató a su papá, mamá, casualmente, ¿no? O sea, no sabía que se casaba con su mamá, pero lo terminó haciendo. Y desde niño le habían avisado al rey que eso iba a pasar. Es decir, se crea un mito alrededor de ello que se vuelve un ritual para darle sentido a la violencia. Por tanto, si lo vemos en un esquema, el deseo mimético lleva al chivo expiatorio, naturalmente. Y el chivo expiatorio nos lleva a contar una historia. Esta historia no es otra cosa sino un mito o una religión. Es decir, los mitos y las religiones lo que tienen en común es que están solucionando una crisis mimética que surge de un deseo de imitación porque todos no sabemos qué querer y estamos deseando las mismas cosas. Para eso sirven los mitos. No hace mucho recuerdo que unos alumnos ya no son alumnos míos, ¿no? Pero ya están en la universidad y me buscaron por ahí, que les dejaron por ahí una tareita y me preguntaban, ¿no? Que les dejaron esta tarea en la universidad y me preguntaban, ¿considera usted que los mitos todavía tengan una utilidad? Vaya, si no tienen una utilidad, qué mal nos va a ir como sociedad. Porque entonces, ¿cómo diablos vamos a solucionar la violencia de la misma? No, es que ya no somos primates, ya somos civilizados y demás. Pues las ciudades más civilizadas o los pueblos más civilizados son los que tienen buenos mitos, los que se cuentan buenas historias. Si no se logran contar buenas historias, bad news, ¿no? Van a tener muchos problemas para solucionar sus propias crisis miméticas, ¿no? Es decir, el aumento de la violencia. Por tanto, los dioses surgen de los chivos expiatorios. No es casualidad. La historia del chivo expiatorio se vuelve el mito fundacional, ¿no? Es decir, es la persona que se sacrificó por el grupo y que ascendió a los cielos, ¿no? Etcétera. Y bueno, ¿no? Entonces logra que la sociedad esté cohesionada. Es el pegamento para mantener a la comunidad unida. ¿Por qué? Porque ya no nos tenemos que estar matando los unos a los otros. Ya alguien murió por nosotros. Lo que importa, por tanto, es cómo se vuelve a contar el evento culturalmente. Si no se logra la transmisión de este mito o que se cuente culturalmente este evento, que se vuelva a vivir, porque se tiene que volver a vivir efectivamente, entonces, híjole, la violencia no va a ser otra cosa sino seguirse incrementando. Si hasta ahora me han seguido, ya se estarán imaginando quién es el chivo expiatorio por excelencia. El chivo expiatorio por excelencia es Jesucristo, ¿no? Es Cristo en la cruz. Cristo es el chivo expiatorio por excelencia. Porque al final del día, no solamente se le achaca todos los males que venían, ¿no? Por una sociedad corrupta romana, de explotación a la sociedad tanto a la judaica, ¿no? Etcétera, sino que se le hace responsable de todos los males y se le cuelga en la cruz junto con criminales, etcétera, como si fuera, digamos, como si hubiera hecho un crimen increíble, ¿no? Cuando lo único que estaba predicando era el amor al prójimo, que es hiperrevolucionario, ¿no? Que antes de juzgar a quien tiene una basura en su ojo, ¿por qué no ver la viga o la columna que uno tiene o la basurota que uno tiene en su propio ojo? Es decir, no juzgar a los demás. Y lo que estaba también predicando era, pues digamos, en el hecho de cuando todo el mundo está juzgando a María Magdalena y la están apedreando y demás, llega y dice, quien esté libre de toda culpa, que aviente la primera piedra. Porque en efecto, en una sociedad, la cosificación de la mujer, todos somos responsables. Y de ahí viene, ¿no?, este hecho de que si mandas la pa, que si mandas la nud, eres responsable. Claro, ¿por qué? Porque entonces estás imitando el objeto de deseo de cosificar a la mujer. Y por tanto estás aumentando la violencia porque estás imitando ese deseo hacia la mujer. Entonces, digamos, ¿qué es otra cosa el cristianismo? Sino buscar que no se cosifique a la mujer y quien esté libre de toda culpa, pues que aviente la primera piedra. ¿Y qué es lo que logra Cristo? Que no la cosifiquen y que entonces imiten el hecho de dar un paso atrás. Que a veces ese paso atrás, ese no imitar, es un gran paso, ¿no? Es romper con ese ciclo de violencia. No solamente se vuelve el chivo expiatorio porque lo crucificaron y descargaron como comunidad en él
toda su violencia, sino porque sus lecciones se volvieron un modelo para la comunidad después, como es este caso, ¿no? Cuando están apedreando a María Magdalena, como son sus parábolas, etcétera, etcétera. Los rituales de sacrificio, por tanto, van a ser bien importantes, porque van a volver a contar y redireccionar la violencia, ¿no? Entonces, y piénsenlo de esa manera. Por eso es tan importante la religión, porque logra cortar esos ciclos de violencia. Voy a mandarle a Nut, pero ya tienes una religión que te dice que eso es cosificar a la mujer. Y entonces no puedes hacerlo. Pero entonces todo el mundo está imitando y mandándolas y pues sí, pero al momento en que todo el mundo está imitando y mandándolas, etcétera, lo que están haciendo es aumentar esa violencia. Por tanto, en el momento en que alguien lo deja de hacer, se rompe con ese ciclo de violencia. Esos son los rituales de sacrificio, por eso son importantes. Porque al volver a contar toda esta historia de Cristo, lo que está logrando es la repetición controlada de la violencia. No tener que volver a encontrar un chivo expiatorio a lo mejor en una mujer y volver a revictimizarla, ¿no? Es su culpa por vestirse así, es su culpa por sacarse esas fotos, ¿no? Es decir, es la repetición controlada de la violencia para evitar revictimizar a alguien, para evitar elegir chivos expiatorios por nosotros mismos, cuando ya vino Cristo para morir en la cruz y ser nuestro chivo expiatorio para que nosotros no estemos ejerciendo esa violencia. Él ya nos dio ese canal, para eso muere por nosotros, para hacer ese canal y ejercer la violencia contra él. Ese es su sacrificio y por eso lo hace por amor, para no tener que estar ejerciendo esa violencia entre nosotros. Es decir, lo que estuvo haciendo Cristo es evitar la violencia que existe entre los seres humanos. El sacrificio sirve para proteger a la comunidad de su propia violencia. Evita que elija víctimas por sí misma, ¿no? Y eso es de lo más bello. Y eso es, digamos, algo que podemos entender como el amor de ágape. Este amor de ágape del sacrificio, ¿no? En donde Cristo muere en la cruz por amor, es eso. Es para evitar que la comunidad o que nosotros elijamos nuestros propios chivos expiatorios o que evitemos seguir incrementando incesantemente la imitación y tener los mismos objetos de deseo. Un ejemplo de cómo eso es viable. En el momento en que Cristo dice que aquella persona que, digamos, ha acumulado mucho y que es rica, es muy poco probable que entre al reino de los cielos, lo que está diciendo es una persona, y es más probable que una persona pobre entre, es que la persona pobre lo que hizo fue romper con esos ciclos de imitación y por tanto de competencia y por tanto de violencia. La persona rica seguramente lo que hizo fue imitarlo. Ahora, no queremos decir aquí, no sean ricos, no busquen competir ni nada, pero hay que saber elegir cuándo dar un paso atrás, cuándo es suficiente y cuándo tenemos que dejar de cosificar o de violentarnos los unos a los otros y resolver esa crisis mimética o esa acumulación de violencia en nuestra religión, ¿no? Aquí eso es libre, pero en algún mito, porque si no es una religión, se va a generar algún ritual o algún mito que, digamos, satisfaga esa violencia. Ahora, ¿qué religión considero, en lo personal, que logra eso con creces? Pues es el cristianismo, ¿no? El cristianismo tiene todas esas formas, no solamente en la figura de Cristo, sino en su actuar, en sus parábolas, en sus dichos, en el testamento de su forma de ser para nuestra vida cotidiana con cómo romper con esos ciclos de violencia. Al redireccionar la violencia a sus canales más apropiados, es decir, evitar matarnos entre nosotros. Porque en efecto, dejamos de matarnos a nosotros mismos al entender que nosotros matamos a Cristo por el hecho de que todos tenemos deseo mimético. Y de que aunque hubiéramos vivido nosotros en aquella época, lo hubiéramos hecho porque nuestra naturaleza es de imitación. No podemos dejar de imitar. Por tanto, tarde que temprano, nosotros hubiéramos matado a Cristo. Pero entonces, ¿por qué nacemos con culpa? Porque todos tenemos el deseo mimético. Pero ¿qué culpa tiene un niño que no ha, bueno, el niño también está imitando, el bebé también. Ahora, ya murió Cristo para nosotros. Por tanto, vino, digamos, a quitarnos o a hacer que nosotros podamos salvarnos al ser el chivo expiatorio por excelencia.
Pero así podemos entender esta función de por qué el pecado es originario. El pecado es originario porque lo que verdaderamente es el pecado no es otra cosa sino el deseo de imitación que todo mundo tenemos, ¿no? Es decir, imagínense una persona que no desea nada. Pues tendría que ser un dios o una persona nada social, ¿no? Es decir, una mitocondria, una célula, ¿no? Y la célula también se imita, es decir, se replica. Entonces, vaya, está bien complicado imaginarse algo, ¿no? Que no tenga imitación o que no tenga este deseo de imitar. El ritual que vamos a generar a través de los mitos o de la religión, tiene una función muy en particular, la de purificar la violencia. Vamos a purificar la violencia al ejercerla en víctimas que no generarán retribución. Por eso Cristo muere en la cruz. Por eso Cristo, a pesar de ser Dios, no viene a quemar la tierra, a disolverla, a ponerle una bomba atómica. Porque gran parte de nosotros, cuando nos hacen daño, generamos resentimiento, este ciclo de violencia, resentimiento, represalia, etc. Y quisiéramos destruir todo, matar a todos, destruir a todos, vengarnos. Pero entonces para eso tenemos la figura de Cristo. Porque Él, a pesar de recibir todos los males de la humanidad, y por eso es tan fuerte el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sabe que no va a generar retribución. Y ese es su gran amor como ser humano, como hombre. Es decir, es su gran amor como ser humano, porque no va a generar retribución para que nosotros ejerzamos esa violencia contra Él y no tengamos que generarla entre nosotros. Que pase usted un buen día.